Hola, mi nombre es Alfredo Bullard. Me han pedido que converse con ustedes sobre los estándares de información que deben recibir los consumidores para que los mercados y para que los derechos de los consumidores estén adecuadamente protegidos. Creo que en este problema de la información, como ocurre en la mayoría de asuntos vinculados a la protección de los consumidores, hay muchos prejuicios y mucha mala comprensión de cómo funciona la lógica económica y cómo reaccionan los consumidores frente a ciertas situaciones. Entonces, una salida aparentemente fácil, pero en mi opinión equivocada, es sostener que los consumidores deben recibir toda la información. Y esto parte de un error muy simple. Los consumidores no desean toda la información. Los consumidores desean información que les sea útil. Y la explicación tiene que ver con un patrón, un sesgo psicológico que está demostrado, que está estudiado y que es muy claro, que se llama ignorancia racional. Los consumidores son en general ignorantes racionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que es racional que se mantengan en ignorancia. ¿Por qué? Obtener información tiene un costo, saber todo tiene un costo. En consecuencia, los consumidores son selectivos respecto de la información porque no pueden usar su tiempo, que es escaso, para obtener información sobre todo lo que hacen. Les pongo un ejemplo. Muchos de ustedes posiblemente estudian Derecho. ¿Por qué estudian Derecho y no Medicina? Porque han decidido ser racionalmente ignorantes en relación a la medicina. Por supuesto que saber de medicina sería útil, no tendrían que ir al doctor. Pero han decidido especializarse en Derecho e ignorar información vinculada a medicina. Cuando van al médico, no le piden al médico que les explique toda la medicina, les pide que les explique qué es lo que ustedes tienen, qué es lo que realmente les interesa. Esto ocurre porque sería imposible que sepamos de todos los conocimientos necesarios para tomar decisiones. Entonces decidimos ser racionalmente ignorantes. Los consumidores hacen exactamente lo mismo en los mercados. Cuando usted va a un supermercado y tiene que escoger entre varios detergentes, no se lee usted todas las etiquetas. Están disponibles, usted las puede ver. Tampoco agarra y toma muestras de todas las marcas de detergente y se va a la Universidad Nacional de Ingeniería y le pide que hagan análisis para determinar cuál lava más blanco. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque obtener información cuesta. Cuesta hacer un análisis en la Universidad de Ingeniería, cuesta consumir ese tiempo en revisar todas las etiquetas y hacer un cuadro comparativo para ver cuál es la que es químicamente mejor para lavar su ropa. Eso, como tiene un costo, usted decide no incurrir en ese costo. Lo hace conscientemente. Lo mismo pasa cuando usted va a sacar un crédito bancario. Nadie lee los contratos. Las personas que leen los contratos son raras. Nadie se sienta y se lee las 40 páginas. Lo que hace la gente es va a la página final o lee algunas partes especiales, un resumen, se concentra en algunas cláusulas básicas y después firma. ¿Por qué? Porque consumiría mucho tiempo estar leyendo todos los contratos. En consecuencia, ustedes prefieren usar ese tiempo en estar con su enamorada, en ir a ver a sus hijos, en estudiar otras cosas, en ir a la universidad, en estudiar para un control, en preparar un informe para un cliente. ¿Por qué? Porque su tiempo es escaso. Entonces ustedes deciden racionalmente ser ignorantes. Eso no quiere decir, sin embargo, que no tienen estrategias alternativas. Las personas actuamos y obtenemos información de distintos medios. Por ejemplo, compartimos información con otras personas. Le preguntamos a otras personas, que es lo que hacen ustedes todos los días, qué detergente es mejor, qué gaseosa es mejor, en qué restaurante uno puede comer rico o no, qué tan buena estuvo o no la película. Y en base a eso tomamos decisiones. También las obtenemos a través de experiencia. En los detergentes es muy claro, usted compra el detergente, lo usa y se da cuenta que no lava tan bien como el anterior, vuelve a comprar otro. Con un costo relativamente bajo, que es la experiencia, usted sustituye todo el bagaje de información necesario para tomar esa decisión. Lo que ha pasado es que muchos aparentemente paladines de la protección al consumidor confunden y no se dan cuenta que al consumidor no le interesa esa información y que hay mecanismos alternativos. Los que he mencionado, información de otros, las marcas. Uno compra básicamente guiándose porque la marca es conocida y como consecuencia de eso confía en la marca. Y las empresas invierten muchísimo en consolidar su marca y usualmente lo hacen invirtiendo en la calidad de los productos y generan una red de información que sustituye la información detallada que el consumidor puede desear. Cuando uno contradice el paradigma de ignorancia racional, está contradiciendo la racionalidad, porque es racional ser ignorante. Es racional que yo no tenga toda la información. Así lo decido. De hecho, es una ley básica de la economía.
de la cual se deriva el principio de división del trabajo. No todos hacemos lo mismo. Las empresas fabrican, nosotros consumimos. Ni las empresas tienen toda la información sobre cómo voy a consumir, ni nosotros tenemos toda la información sobre cómo la empresa produce. Utilizamos sistemas alternativos más baratos. Entonces, cuando yo creo un estándar que obliga a poner más información en los contratos bancarios, por ejemplo, lo que hago es alargar el contrato. Pero el contrato no lo lee ya con las 30 páginas. Cuando tenga 50 lo va a leer menos. Entonces, no estamos sustituyendo ni mejorando realmente el problema de información a los consumidores. Al contrario, estamos empeorándolo, porque incluir más información significa más costos. ¿Y quién paga el costo? El consumidor. A esto se añade además un fenómeno que también está estudiado, que tiene que ver con que un grupo relativamente reducido de consumidores sí investiga más y ese corrige muchas veces el mercado, porque si uno asume que los consumidores deciden con poca información, pero un pequeño grupo decide con buena información, esos deciden el mercado porque es por eso que estoy compitiendo. Y eso de alguna manera corrige y genera una externalidad positiva, un beneficio a los otros consumidores. Entonces, la primera premisa es colocar toda la información no es bueno. No es bueno. Suena contraintuitivo, pero corresponde a la naturaleza humana y reduce los costos y hace eficiente el funcionamiento de los mercados. Ninguno de nosotros tiene toda la información de todos los productos que compramos. Y forzar a incluirla no genera ningún beneficio y sí genera muchos costos. Evidentemente hay excepciones a este principio. Reglas que significan, por ejemplo, riesgos a la salud, un producto que puede generar un efecto secundario o que puede ser dañino, evidentemente hay que informarlo porque no hay segunda oportunidad de corrección. El proceso ensayo-error, a través del cual los consumidores obtienen información a relativamente bajo costo, no se puede producir o no funciona si es que el consumidor se muere luego de consumir el producto. Entonces, por supuesto, en esos casos se justifica una excepción a la regla que estoy colocando y en ese caso hay que informarle al consumidor. Pero en general la regla es que el mercado suele ser muy eficiente para discernir qué información se da. Esto además ha generado una corriente, en mi opinión, equivocada respecto a qué se debe entender por la información que se transfiere. Discusiones como qué es chocolate. La verdad, yo no tenía ningún problema con llamar al sublime chocolate, porque yo entiendo perfectamente qué es lo que estoy consumiendo. Estoy consumiendo un sublime, al cual le llaman chocolate. Y sé que chocolate para mí es una golosina. La discusión sobre si cuánto cacao debe tener para llamarse chocolate es una decisión que un técnico toma y que no necesariamente responde a lo que los consumidores quieren. Los consumidores lo que quieren es entender qué es lo que están comprando. Y llaman chocolate por su propia práctica. Entonces, claro, cuando alguien viene y me dice eso, mi única explicación es que está defendiendo en realidad, intencional o sin intención, a veces con buenas intenciones, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Con la buena intención de informar mejor, lo que está en realidad favoreciendo a los fabricantes de cacao, que ahora van a vender más cacao y van a elevar el precio, porque como todos ustedes saben, un chocolate con más cacao cuesta más. Y los consumidores tienen que comprar más y se van a confundir cuando les digan que algo que ellos siempre han entendido que es chocolate no es chocolate, solo porque alguna figura técnica ha decidido que efectivamente eso tiene que llamar chocolate solo en tales o cuales circunstancias. Los consumidores no son idiotas, son personas bastante razonables. Justamente la ignorancia racional es una demostración del estándar de racionalidad. Y esto me conduce a un segundo punto importante donde también hay una muy poca comprensión del problema y claramente una falta de comprensión de los fundamentos económicos, legales de una figura. La figura del consumidor razonable. Es muy criticada y se usa una crítica aparentemente sencilla y aparentemente clara, pero claramente equivocada. ¿Cuál es la crítica? El consumidor razonable no existe. Y en consecuencia, como no existe, hay que usar el consumidor medio o el consumidor promedio. Primer punto, ¿quién dice que es un consumidor razonable? Eso en realidad lo define la autoridad en función a una decisión de política, a buscar mejorar el funcionamiento de los mercados y la protección de los consumidores. Debemos recordar que los problemas de consumo son problemas donde se generan, hay causalidad recíproca, lo que los economistas llaman externalidades recíprocas. Si una persona se equivoca al consumir, el error tiene una doble causalidad. No me informaron y no me informé. Son los dos elementos. Una persona con poca información puede obtener información si se esfuerza en obtenerla. Y una persona que tiene mucha información no se va a informar si es que no lee la información. Requiero crear incentivos a los dos lados. Esto es igual que los accidentes de tránsito. Si yo quiero reducir los accidentes de tránsito
y solo me concentro en que los conductores manejen mejor, los peatones van a cruzar distraídos. Lógico, es lo que pasa cuando uno tiene un puente y tiene un puente peatonal para que todo el mundo cruce para que no lo atropellen, el peatón cruza y salta el muro que está en medio para que no cruce y hace todo eso, a pesar de que se puso el puente para protegerlo. Si él no es razonable, van a haber accidentes incluso si los conductores son razonables. Entonces una regla que dice que solo son responsables los conductores por los accidentes genera peatones distraídos o peatones que toman pocas precauciones. Entonces los accidentes se incrementan. Yo tengo que crear una regla que diga, por ejemplo, que yo respondo por los daños que causa un peatón, salvo que el peatón sea negligente. ¿Correcto? ¿Y cómo determino si el peatón es negligente? Digo, peatón razonable. El peatón va a ser indemnizado, salvo que no haya sido razonable. Esa es una regla universal, que no se ha inventado ahorita, viene de la época de los romanos. Y es una regla muy racional y muy lógica. Ojo, que la mayoría de peatones crucen por debajo del puente no es justificación para seguir echándole la responsabilidad siempre al conductor. Justamente se le dice, tú peatón te tienes que comportar de manera razonable para reducir los accidentes. Por eso que pongo ese estándar. Quiero corregir por política legislativa la conducta no solo de los conductores, sino también de los peatones. Traslademos esto a los problemas de consumo. Los consumidores se equivocan no solo porque no les dan información, sino porque no la revisan o no se informan o no se comportan razonablemente. Es decir, el estándar está hecho para crear incentivos recíprocos de precaución, que los consumidores tomen precauciones. El argumento que los consumidores no son razonables, cosa que yo discrepo, porque yo creo que la mayoría son muy razonables, el argumento de que no existe es en realidad irrelevante. Esto es igual a decir que, mire, como el chofer de combi razonable no existe, yo creo que convendrían casi todos que no existe, ¿no? Entonces vamos a usar un chofer de combi medio. Entonces, si usted maneja como un chofer de combi medio, no es responsable por los daños que causa. Sería una regla absurda, absolutamente absurda. Porque lo que yo quiero es que los choferes de combi manejen mejor, no que sigan manejando como manejaban. Si la tesis es que los consumidores son distraídos, despreocupados, etcétera, etcétera, un objetivo de mi política es que sean mejores. Y para que ese objetivo se cumpla, lo que tengo que conseguir es crear incentivos. Si yo asumo que se protege al consumidor medio, el consumidor supuestamente no razonable seguirá siendo un consumidor medio no razonable y no tendré ninguna política que mejore la performance de los consumidores en el mercado, que los lleve a leer, a informarse, a cumplir con las instrucciones, porque siempre dirán, lo siento señor, yo soy un consumidor medio, estoy debajo del estándar razonable. Eso es un claro error. Es un claro error de política que solo se puede empujar si uno es muy populista, que lamentablemente creo que es lo que pasa con muchas asociaciones de consumidores, que están pensando solo en el lado del consumidor y no se dan cuenta que al hacerlo lo están perjudicando. Porque el resultado de esto es que los precios suben como consecuencia de que la responsabilidad se asigna solo a un lado y los consumidores sí razonables pagan precios más caros como consecuencia de la conducta de los consumidores no razonables. Si los consumidores no razonables no siguen las instrucciones de los medicamentos y como consecuencia de eso reciben daños, los precios suben para todos porque la empresa tiene que pagar si es que los consumidores razonables no reciben ningún beneficio de comportarse razonablemente porque igual les van a subir el precio. Ese es el gran problema y eso es lo que no se entiende. Entonces yo creo que hay que olvidarnos un poco del populismo, que es fácil de crear, es fácil de hablar, es fácil de decir. Siempre se critica que esta posición es favorable a las empresas. Yo creo que no es favorable a las empresas, es favorable a que el mercado funcione mejor y es principalmente favorable a los consumidores, porque hace que los consumidores se comporten eficientemente, se comporten razonablemente y por otro lado reduce los precios y los costos de funcionamiento del mercado y crea incentivos para que la calidad sea la adecuada y la deseada por los consumidores. En consecuencia, simplemente concluyendo, creo que muchas veces uno mira las cosas desde el lado donde está. Como todos somos consumidores, todos creemos que siempre tienen que darnos la razón. La frase "el cliente tiene la razón" es una frase de marketing. Pero en el fondo, si siempre le diéramos la razón al cliente, los clientes terminarían perdiendo. Gracias.